¿Qué tal? Bien, ¿cómo está? Buenas noches. Tranquilo, contento. ¿Esperaba hoy? ¿Le sorprendió que no fuese el jueves? No, me parece que lo de la semana pasada fue sobre todo una operación de prensa. A ver, recién ustedes le decían al colega que era muy interesante eso de buscar información precisa, pero de chequearla. Es decir, de no avanzar nada que no esté chequeado, que no esté confirmado, que no tenga indicios de que eso va a suceder, que creo que hace la buena práctica periodística. Y el otro día, cuando salía este supuesto proyecto la semana pasada acerca de YPF, y que es más, yo lo leí en un sitio web de un diario, que se supone que es serio, ingresó el proyecto de nacionalización de YPF. Luego otro diputado del arco opositor hasta lo tuiteó. No podría ser el que a tuiteo vive, a tuiteo muere. Entonces yo que hice, llamé a la mesa de entradas. A ver, a preguntar, ¿entró efectivamente el proyecto? Porque no es nuestra costumbre mandar un proyecto desde el Ejecutivo sin que el bloque oficialista esté al tanto. Por lo tanto, rápidamente cuando uno llama y los funcionarios que están ahí son muy eficientes, dijeron, no entró nada, pues todo eso se caía de suyo. Entonces, ¿qué era? Mostrar que en realidad la presidenta había retrocedido frente a las amenazas. Todo eso se termina dilucidando con los hechos. La única verdad es la realidad, y es una realidad que hemos vivido hoy. Podía ser un día antes, un día después, ¿qué importa? Lo importante es que hay un proyecto de democracia industrial en marcha y que eso va juntando. Si hace 10 días, 15 días fue la Carta Orgánica del Banco Central, ahora es la cuestión de la soberanía hidrocarburífera. Bueno, eso lo vamos haciendo, y está bueno también que desde el periodismo se chequeen los datos por una cuestión de respeto propio y de respeto hacia los lectores o a los escuchas o a los televidentes. Calcaño, perdón, usted conoce mucho la política exterior. Bueno, gracias. O al menos yo lo escucho opinando del tema. ¿Le preocupa no tanto la amenaza puntual de España, sino lo que España puede arrastrar a Europa, por ejemplo? Que usted conoce muy bien. Bueno, de hecho, lo que España está arrastrando en este momento es a su pueblo a unas políticas de ajuste terribles, y en todo caso a Europa la arrastrará en una nueva crisis del euro, como esas de que tenemos todas las semanas. Luego, ¿cuál es la capacidad de convocatoria del gobierno español frente a la decisión soberana de un país como la Argentina? En la cancha se ven los pingos. Me parece también que hay una cuestión que, como nosotros decimos que YPF es una empresa argentina, que por una cuestión de dar un producto como es la energía a 40 millones, no queremos un país de 20 millones de habitantes, queremos un país de 40 millones de ciudadanas y de ciudadanos. Bueno, hay que reinstitucionalizar, hay que recontextualizar un montón de cosas dentro de lo que es la Constitución Nacional, de lo que es las leyes, de lo que es el debate. ¿Esta decisión no nos pone mal ante la Comunidad Europea, por ejemplo? España seguramente va a buscar a sus socios de la Comunidad Europea en contra de la República Argentina. Del mismo modo que nosotros buscamos a nuestros socios de América Latina cuando tratamos un tema colonial de ocupación ilegal como es el de las Malvinas. Luego, también hay diferentes matices y diferentes intereses. Sabemos que la locomotora europea es Francia y Alemania, que están preocupados, Francia por su elección presidencial que estamos ahí, sí, con posible cambio de gobierno, se ha dicho de paso. Alemania, que está muy contenta con su euromarco porque respeta los niveles de productividad de la industria alemana y le permite exportar de ese modo. Luego, ¿cuál va a ser el lugar a España? Bueno, Repsol es una compañía pequeña, han tenido una aventura sudamericana, no es la primera vez que le pasa a los españoles. ¿Cuál será la mirada que tengan Alemania y Francia sobre eso? ¿Cuáles son las medidas reales que pueden hacer cuando a las empresas alemanas y también a empresas españolas les va muy bien en la Argentina? Así que me parece que hay que también analizar desde ese punto de vista, a la luz también de lo que fue la cumbre. A ver, sin declaración final significa que también hay desacuerdos en diferentes partes de esta sección del hemisferio, y que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Por eso el tema de la soberanía, cuando se habla de recuperar el Banco Central o cuando se habla de recuperar el 51% de YPF, que va a ser una empresa mixta. Es interesante, en la historia argentina la empresa mixta nace por un decreto del general Farre en el 44, si no me equivoco, diciendo que podía haber una asociación entre el Estado y el capital privado. Bueno, eso es una forma interesante, innovadora para salir de las crisis. Bueno, de hecho hoy nos explicaba justamente Lucio Di Matteo, a ver si nos podés explicar cómo quedaría la torta justamente de la nueva empresa.
Bueno, la nueva empresa es mayoritariamente estatal, pero no solamente el Estado Nacional. El 51% va a quedar a cargo del Estado. Acá tenemos la torta. Ahí tenemos la nueva composición. Ahí está, atrás de Calcaño casi. Calcaño quedó... Fíjense ustedes. Al contrario, significa que acompaña. Miren, justamente los colores celeste y blanco es lo que queda a cargo del Estado. El celeste es 26% Estado Nacional. El blanco es casi 25, 24,99 las provincias productoras. Son las 10 provincias de la OFEPI, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, son las que tienen petróleo. Las acciones del grupo Petersen de Eskenazi no se tocan. Igual, no se tocan. Tampoco se tocan las de las personas que compraron en bolsa. ¿Quiénes son otros? Accionistas minoritarios, que él lo sabe también muy bien, accionistas minoritarios que compraron en las bolsas de Nueva York, Madrid, Buenos Aires. Ahí está Pemex, por ejemplo. Pequeños inversores. Ahí está Pemex, por ejemplo. No, Pemex está dentro de Repsol. No está acá Pemex. Dentro de Repsol. No, Pemex está 17 están dentro los de Repsol. Inversores minoritarios norteamericanos. Sí, norteamericanos, españoles, argentinos. De hecho, cae uno de los argumentos esgrimidos por los españoles, que se ha dicho de paso, la prensa española no ha brillado estos últimos 4 o 5 días en cuanto a su calidad y a su nivel, pero decían, bueno, y los pequeños accionistas, etcétera, etcétera, quedan respetados sus derechos. No hay cambio. A ver, no hay cambio de acciones porque siguen teniendo las acciones. Y tampoco hay un cambio... No se las expropia. No se las expropia, solamente se expropia lo de Repsol. Quien tiene acciones de YPF, compró en la bolsa, las sigue teniendo mañana igual. Las sigue teniendo y tampoco le cambia el estatus de la compañía porque no era un accionista que tomaba decisiones. Las decisiones las tomaban Repsol. Son acciones y el grupo de propiedad y de dividendos. Claro, exactamente. Pero, perdón, para Lucio, ella no les cambia nada demasiado. No se expropia. El total de las acciones de Repsol tampoco. No, le queda un 6%. 59%. O sea, no es una cuestión contra los españoles. Argentina ataca a España, porque uno de los ministros dijo, este es un gesto de hostilidad contra España y contra el gobierno. No, en realidad si uno mira las si el gobierno español decide confundir lo que es el gobierno de una empresa con el gobierno de un país, allá ellos, no da buenos resultados. Sumarán lo otro para contestar eso. Otros y Petersen sumarán. Eso descentrarían ellos. Supongo. Bueno, también la actitud de Repsol como quien tiene la dirección de la empresa, que evidentemente no ha funcionado bien dentro de lo que es el contexto institucional argentino, ni ha hecho las inversiones que necesitábamos para el desarrollo, el tipo de desarrollo que queremos. Y vamos con esta pregunta. Lo que viene. Yo soy una empresa privada petrolera, o local o internacional. ¿Yo puedo tocar la puerta del Estado argentino, provincia o nación? Quiero explotar tal lugar, quiero participar. Si uno lee el proyecto de ley y escucha más el discurso que hoy dio la Presidenta, sí. O también puedes tocar la puerta de la provincia y decirle, señor gobernador, mire, usted le sacó este área a YPF. A mí me gustaría saber si ese área es viable y si la pudo explotar. Sí, digo, claramente se puede. Y todo eso tiene que ver igual en realidad con las condiciones jurídicas y económicas. Digo, condición jurídica es, Argentina decide expropiar solamente la parte de Repsol con fundamentos, para mi gusto, abundantes, mostrando números, mostrando datos, contando cómo bajó la producción. Y el argumento económico es, bueno, ¿es rentable producir petróleo y gas en la Argentina? Y la respuesta es sí, es rentable. ¿Está más barato en otras partes del mundo? Sí, pero de todas maneras no está tan barato como para que dé pérdida. Digo, por eso, si uno ve el balance de YPF, el año pasado ganó casi 5.800 millones de pesos. ¿Alguien pierde plata en el mundo con petróleo y gas? A ver, en petróleo no, en aerocomercial sí. Digo, a ver, en aerocomercial yo productor. ¿Alguien pierde plata del negocio petrolero? No, si está bien, si está una vez un sindicalista petrolero me dijo el segundo mejor negocio del mundo es el negocio petrolero y el tercer mejor negocio del mundo es un mal negocio petrolero. Claro. Siempre es negocio el negocio petrolero. Dentro de lo legal. Sí, tráfico de armas. Pero después ponía de lo legal. Decía, el primer negocio legal del mundo es un buen... Y el segundo mejor negocio del mundo legal es un mal negocio petrolero. Hay una cuestión también que nosotros vemos desde el punto de vista político, que es la recuperación de un instrumento para la soberanía hidrocarburífera. Luego, eso no tiene por qué ser un mal negocio, o por qué estar mal administrado, o por qué ser exclusivamente estatal. A mí me interesa mucho, me parece muy fértil como idea el tema de una empresa mixta, donde precisamente diferentes inversores o diferentes grupos económicos puedan venir a la Argentina a hacer algo real, porque lo que hubo mucho en las privatizaciones fue el paso de manos, no hubo greenfield, no hubo una cuestión de decir, bueno, nosotros agarramos algo para seguir adelante. A ver, uno de los fundamentos de las privatizaciones era que YPF en manos del Estado perdía plata. Bueno, también perdía plata
por qué en realidad YPF, como muchas empresas públicas, ya no eran más públicas, o eran de los contratistas o eran de los directores que pasaban. YPF refinaba un precio, extraía a un precio, vendía a otro, luego compraba mucho más caro. Es decir, también eso ahora no va a pasar. Evidentemente no, porque lo que nosotros necesitamos es no solo una empresa que dé a un buen precio una buena cantidad de buena calidad de energía a los 40 millones de argentinos, como decía antes, sino que además sea rentable. ¿Cuál es el problema con Repsol? Repsol, el problema es que exploró poco, extrajo mucho y exportó todo lo posible. Hacía con las ganancias que obtenía en Argentina, exploraba en otros campos, lo cual desde el punto de vista de una empresa multinacional quizás no esté mal, pero era gravoso para nuestros intereses y para nuestra institucionalidad. Hace unos años le sacaron de hecho áreas en Argelia, por ejemplo, porque no lo supieron manejar, explotó un pozo, hubo un montón de otras cosas. Pero es ahí donde uno tiene que distinguir lo que es la propiedad de la empresa, de lo que es la dirección de la empresa, de lo que es la gestión. Esta pregunta no es Fabián Doman, periodista, Fabián de Pacheco, que tengo la suerte de poder preguntarles a los dos. Hoy la Presidenta es una referencia a lo que voy a decir. Una de las novedades del último año no es tanto que faltaba nafta, sino que encontrar nafta súper de cualquier marca era una lotería. Sí. ¿Por qué? ¿Y qué va a cambiar? Porque es más rentable vender la premium y no la super. ¿Digo? Mira, yo te voy a dar un dato... Perdón, técnicamente es lo mismo, pero en un momento una es más refinada que otra. Evidentemente, sí. A ver, disculpen la comparación, pido disculpas de la comparación. Es la misma uva con otro tratamiento. La premium tiene un tratamiento un poquito más sofisticado y entonces le da mejor reacción al motor. Pero es la misma materia prima. Sí, pero la materia prima es la misma, pero dependiendo de cuánto avance y del refinamiento, uno puede tener fuel, uno puede tener diésel, etcétera, etcétera. Lo que decía la Presidenta también es que, bueno, solo hacen premium para un determinado sector porque es un negocio, pero me dejan sin gasoil o sin fuel oil un montón de sectores de la economía argentina que también lo necesitan. Hay que responder a esa demanda nacional. Si no, ¿cómo hacen para la cosecha? Pero nosotros ni siquiera vayamos a la cosecha. No, hay un dato muy importante con respecto a la refinación. No, el tema es que vos saques crudo y que lo refines, ¿no? Digo, si uno ve los números de YPF, hace 8 años tenía el 43% de la extracción de crudo de la Argentina y hoy tiene el 32%, lo cual bajó muchísimo. Pero yo me quiero referir a la refinación. ¿Se acuerdan ustedes el incidente de Shell con Moreno? Sí. Cuando después Romina Piccolotti, secretaria de Medio Ambiente, le clausura porque decía que no estaba en condiciones principio del gobierno de Néstor Kirchner. Creo que fue a fines del 2007, sí, creo que fue a fines del 2007. No sé si ya estaba Cristina. Antes, sí, no, a mediados del 2007. ¿Y por qué? Fue en agosto del 2007. Ese ejemplo? No, lo que yo digo... Después surgió que Moreno sacó una resolución en la cual se obligaba a las refinerías a trabajar al máximo de su capacidad disponible. Porque lo que decía el secretario de Comercio Exterior es, están refinando menos nafta de la que podrían porque quieren desabastecer el mercado. Después vino la famosa frase que va a llover gasoil y tantas otras cosas anecdóticas. En ese momento, las refinerías operaban al 95-96% de su capacidad instalada. ¿Sabe a cuánto operan hoy las refinerías? Menos del 90%. ¿Y por qué? Hay que preguntar a las empresas. Bueno, precisamente porque es más negocio fabricar ciertos tipos de nafta, atender cierta demanda solvente antes que otra demanda. Bueno, también YPF tiene su parte de empresa, pero también ha jugado un rol estructurante en la historia argentina. Es decir, cuánto desarrollo local hemos tenido, cuánto desarrollo regional hemos tenido en la Argentina con YPF. Les voy a hacer una pregunta que Perdón, para cerrar el concepto. De hecho, los primeros piquetes salen en los lugares que eran antes lugares de explotación o campamentos de YPF que empiezan a Cutralcó. Bueno, Cutralcó, también Tartagal. Les voy a hacer una... Me imagino que estarán preparados para que todas las preguntas vengan por acá. Yo les voy a hacer una por acá. ¿No les parece que el Estado esperó mucho? Bueno, si querés contestar la voz. Económico, porque yo lo voy a contestar desde el punto de vista político. Si uno mira los números, sí, pero bueno, está bien, ya está. Pero si uno mira los números... A ver, cuando la Presidenta dice, el año pasado importamos combustible por 9.000... Bueno, tuvimos un déficit de 3.000. No, el déficit fue de 3.000 millones y la importación fue de 9.000 millones. Y uno sabe que en la Argentina hay reservas como para sacar ese crudo del subsuelo nuestro y refinarlo en el suelo nuestro. Uno dice, bueno, sí, quizá el Estado esperó demasiado. De todas maneras, es cierto también lo que decía la Presidenta. La cuenta empezó a dar deficitaria recién en el 2011 y en el 2010 todavía era superavitaria. Vamos a la respuesta política. Sí. Yo soy parlamentario,
Yo me ocupo de las cuestiones del recinto. Antes era senador y ahora es diputado. Sí, me encanta. El Parlamento es un lugar que me gusta mucho. Y uno cuando trabaja en el Parlamento construye el resultado. Hay una ley, hay una discusión, hay un debate, entonces uno va construyendo, va convenciendo, va argumentando y de ese modo se logra el resultado, que no es una cuestión de, uy, llegó una ley, bajamos al recinto, la discutimos un rato y después la votamos. Es decir, también hay una cuestión de construcción y esto es el resultado de una construcción política. Me parece que el método que el Movimiento Nacional tiene del 2003 es fijar un objetivo político. Por ejemplo, sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional. Luego se examina cuáles las relaciones de fuerza, cuáles son las relaciones de fuerza que construyen ese campo, cuáles son las relaciones políticas y el margen de maniobra realmente existente. Con ese margen de maniobra primero se lo trata de agrandar y luego se actúa sobre la realidad. Lo mismo en el caso del Banco Central o lo mismo en el caso del petróleo. Por lo tanto, no es una cuestión... Cierro, porque es difícil interrumpir a un parlamentario. El tema está en que... con esta metodología de trabajo, uno dice, bueno, ¿por qué no lo hicimos en el 2003? Bueno, ¿por qué no lo hicimos en el 2004, 2005? Porque hay que construir poder político para poder llevar adelante el proyecto que uno quiere y eso tiene que ser validado por la sociedad. La soberanía reside esencialmente en el pueblo y no tenemos otra fuente de poder que no sea esa. Ahora, algo pasó. Algo pasó. Bien. Hace un año nosotros la Presidente de la República, por supuesto, con Eskenazi y Bruffaut, hablaba maravillas de la empresa. Y porque nosotros tratamos de dialogar y tratamos pasó en este último año? ¿Qué pasó? Que son diferentes lógicas. La lógica económica, que a veces privilegia la rentabilidad a corto plazo. No toda la lógica económica o empresaria es así, pero a veces es rentabilizar a corto plazo e ir a hacer otras inversiones en otro lado. Y está la lógica política, que es decir, bueno, yo tengo que tener un proyecto de país a mediano y largo plazo. Y necesito, evidentemente, un país para 20 millones, no consume lo que consume un país para 40. Y todavía falta para que lleguemos al país para 40. Quiero colgar la pregunta. ¿Hacía falta que la gente no encontrara nafta súper y que la gente del campo tuviera que acopiar gasoil? Bueno, nosotros también pensamos que a veces... Nosotros también pensamos que a veces faltaba nafta en determinados momentos álgidos, podríamos decir, del quehacer político, dijo... lo cual no era exento de cierta intencionalidad. A ver, nosotros no vamos a caer en lo que decía el honesto ministro de Economía de Alfonsín, Pugliese, les hablamos con el corazón y les contestamos con el bolsillo. Nosotros hablamos desde nuestra legitimidad política y está bien que se establezca ese diálogo. Quisiera que aclaren esto porque ustedes discutían recién los números y estamos repitiendo los periodistas los números importación y exportación de hidrocarburos 2011. ¿Cuánto exportamos y cuánto importamos? No, pero estaba bien, además discutir es una cuestión que estamos compartiendo. ¿Cuándo fue la exportación e importación 2011? A ver, el saldo deficitario del 2011 fue 3.200 y algo de millones. De dólares. De un resultante de que importamos por 10.000, pero exportamos por 7.000. Exportamos mucho más. Y otra de las paradojas de la Argentina de los últimos años, por eso cuando vos preguntás, Fabián, y no lo podían haber hecho antes, Argentina, teniendo refinerías que no operan al máximo de su capacidad, en los últimos años exportó crudo. Sí, escuchaste bien. Bueno. Argentina exportó crudo y de hecho el gobierno convalió las exportaciones de crudo. No es una política reciente, en general se trabajó mucho sobre las pozos que ya existían, a ver, que venían de YPF, ¿qué se decía en esa época? Se exploró poco, se extrajo mucho y se exportó todo lo posible. ¿Qué se decía? Yo hago de abogado del diablo y de fiscal del diablo, las dos cosas. ¿Qué se decía en esa época? Bueno, los precios del combustible los precios del combustible están medianamente baratos, le permitimos a una rentabilidad mayor a las empresas mediante la exportación de crudo. También se usaba ese argumento, que puede ser válido, pero Argentina sigue exportando mucho crudo. Gracias a ambos. Gracias a ambos. Gracias por venir. Gracias, diputado.